Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues nada, muy buenas noches. Hemos anunciado que íbamos a tener un vídeo en directo aproximadamente sobre las 9 de la noche, siempre hablando hora española, por supuesto. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para comenzar con este directo. Ya hacía tiempo que no estábamos con vosotros en directo y por eso hemos decidido hoy pues hacer este pequeño directo. En principio no sabemos lo que va a durar, simplemente pues queríamos comentarte algunas cositas que tenemos pensado hacer de aquí a un tiempo, ¿no? A una semana. Eh, Muchos de vosotros nos preguntáis pues muchas cosas referentes a termostatos en concreto, a otros aparatos en concreto. Y nosotros siempre decimos que intentamos hablar siempre generalizando, ¿no? Con cosas que nos pueden servir a todos. Una cosa que yo siempre os digo es que cuando vayáis a comprar un termostato, porque si es reciclado, pues claro, os tenéis que adaptar al que tengáis, ¿no? Pero si lo vais a comprar y podéis permitiros el lujo de elegir algo que es muy difícil, yo sé que para vosotros, muchos de vosotros tenéis problemas más bien por el tema económico o porque donde estáis no hay medios para haceros con termostatos que a lo mejor disponemos por aquí, por España, ¿no? Y por otros países de Europa. Pues siempre os digo que os busquéis un termostato que creáis que sois capaces de echar a andar. Un termostato que, si lo veis, por ejemplo, por internet, en cualquier tienda y demás, hoy en día, metiendo su código, su clave, su modelo, vais a tener datos sobrados en internet hoy en día para verlo, para gente que lo explica, para gente que lo comenta y vosotros mismos ya dependiendo de la experiencia que tengáis en electricidad o si sois manitas y demás, pues ya seguro que vosotros mismos sabréis si sois capaces de echarlo a andar o no. Comprar un aparato teniendo pocos conocimientos y después algo tan delicado si no lo conectamos bien, pues nos jugamos mucho, nos arriesgamos mucho. Sois muchos los que nos decís que bueno, tengo el modelo tal, cómo funciona, tengo el modelo cual, cómo tengo que hacerlo. Y claro, a través de los mensajes, de los comentarios y demás, pues intento explicaros o intento encaminaros, pero tenéis que comprender que es muy complicado, que es muy difícil. Por eso, hablando aquí en nuestra casa, pues hemos dicho, vamos a de vez en cuando intercalar algún termostato, diferentes modelos para que tengamos aquí un historial de termostatos, los que más se suelen usar hoy en día en esto de las incubadoras y vamos a explicar cómo se conecta, por supuesto, lo primero, y después cómo se programa, cómo se ajusta, cómo se calibra, para que tengáis ahí modelos para elegir y con las explicaciones, con unos vídeos que de verdad, como en un vídeo, no lo vais a ver igual de claro que explicado con un mensaje, ¿no? Voy saludando a todos los que os vais incorporando poco a poco a este directo. Muy buenas noches desde aquí, desde España a todos. Imagino que en diferentes países pues tendréis otras horas, estaréis comenzando el día, otros desde aquí, también desde otros puntos de España que veo que os vais uniendo. En fin, que gracias a todos por estar ahí. Y lo que te estoy diciendo, que quiero que me entendáis, es complicado que me hagáis una pregunta ahora mismo y me preguntéis por un termostato, por un modelo en concreto. Vamos poco a poco. Estamos subiendo dos, tres vídeos a la semana, que para mí es muy complicado, para nosotros es muy complicado subir más vídeos porque, porque tenemos nuestras cosas, trabajo, estudios por parte de Raúl, complicaciones que a todos nos surgen de vez en cuando y así y todo yo creo que no hemos fallado ningún día de los que nos hemos comprometido en subir vídeos a nuestro canal. Incluso pues con la garganta como la tenemos ahora, que aquí
el verano se resiste a irse. Aunque oficialmente ya el verano se haya ido y estemos en otoño, aquí en España tenemos unas temperaturas todavía muy altas. Lo que ocurre es que las noches son frescas y en ese contraste pues estamos con resfriados, con la garganta y demás. Pero ya digo, de momento no hemos fallado a ninguna de nuestras citas cuando hemos anunciado vídeos. Entonces, pues hemos tomado la decisión de poco a poco ir comprando material diferente, ¿no? Higrostatos para hablar de higrostatos, cómo funcionan, cómo se conectan, cómo se ajustan, para las personas que tengáis problemas para subir la humedad, porque en vuestra tierra, en vuestro país, sea complicado y tengáis una humedad relativa baja. Eh, Termostatos de diferentes modelos. ¿Vale? Vamos a intentar variar y vamos a hacer, como digo, de vez en cuando un examen a diferentes modelos de termostatos para que con el tiempo tengas ahí una variedad para elegir y ya sepas más o menos qué puedes esperar de ellos. Mirad, ahora mismo esta imagen que nos sirve para este directo es de este termostato, ahí lo tenéis apuntado en la caja, WK7016C1. Es un termostato digital y que, bueno, esa incubadora que estáis viendo ahí, esa es la tapa, es la incubadora de pequeña capacidad, la incubadora pequeña que hicimos hace poco, paso a paso, y mira, la teníamos ahí todavía montada, después de la incubación, de las pruebas de incubación que hicimos con ella, no la habíamos desmontado y mira, le acabo de montar ese termostato. Ya hemos grabado el vídeo del próximo sábado donde vamos a hablar precisamente de este modelo. Ya en las incubadoras que hicimos anteriormente, pues manejamos otros modelos de termostato que no recuerdo ahora. Uno era el ACO, por ejemplo, otro era uno de 12 voltios digital que también nos fue muy bien y que era el que le acoplamos a esta incubadora casera que nos fue muy bien y alguno que otro. Pero no poníamos el modelo en concreto, generalizábamos y claro, nos dedicábamos de lleno a la incubadora que estábamos fabricando paso a paso en ese momento. También te tengo que decir que concretamente nosotros tenemos ahí algún material todavía que teníamos ahí almacenado, ¿no? Y lo vamos haciendo las cositas con ese material, ¿no? Teníamos dos o tres modelos diferentes de termostatos que yo creo que se han visto ya todos en nuestros vídeos. Y bueno, me dicen por ahí, a ver, que en México ahora mismo son las 2:05 de la tarde, pues para que veáis qué diferencia, ¿no? Aquí son las 9:06 de la tarde, una diferencia de aproximadamente 7 horas. Allí habría que decir buenas tardes ya más que buenas noches. Pues como digo, nosotros teníamos ahí en almacén aproximadamente pues dos, tres modelos diferentes de termostatos y hemos ido jugando con ellos basándonos en las diferencias de las incubadoras que hemos hecho. Nuestro canal poquito a poco va para arriba, pero si alguien piensa que con esto se gana mucho dinero y demás, pues esos son muy pocos los que ganan mucho dinero, hay que tener muchísimos miles de suscriptores y realmente nosotros tampoco hacemos esto por dinero. Pero ese dinero extra que estamos sacando, pues mira, qué mejor forma de emplearlo que ir comprando poco a poco diferentes materiales para experimentar, para probar y para tener más cositas aquí que mostrar, que enseñar, más cosas diferentes, porque está claro que el corazón de la incubadora, aunque tengamos que tener en cuenta muchísimas cosas, sobre todo temperatura y humedad, pero muchas cosas más, está claro que el corazón de nuestra incubadora siempre va a ser el termostato, si nos lo podemos permitir. Por eso, a partir de la semana que viene, vamos a centrarnos durante 2 sábados en este modelo que estáis viendo ahora mismo, el WK7016C1, que si lo conectamos, pues ahí lo tenéis, lo acabo de conectar. No está ajustado, no está todavía programado ni nada por el estilo, porque hemos cogido y simplemente hemos hecho las conexiones y demás, ¿vale? Entonces, tenemos que dedicarle tiempo, ya montaremos el vídeo de las conexiones, como veis, por aquí detrás están todavía los cables sueltos de que hemos estado conectándolos y demás
y cuando ya lo tengamos todo preparado, bien atado y podamos hacer el montaje tranquilamente del vídeo, pues nos vamos a detener en este modelo en concreto, en este modelo de termostato digital para incubadoras caseras que va muy bien. Y después el sábado siguiente pues nos centraremos en lo que es la programación de este aparato. Una vez que lo tengamos programado y demás, pues pasaremos a la calibración. Y mientras tanto, pues esta incubadora y otra que tengo por ahí que todavía no he desmontado, porque nosotros vamos reciclando los materiales, pues iremos haciendo algunas incubaciones paso a paso y seguiremos compartiéndolas con vosotros en nuestro canal de incubadoras caseras. Comentaros que ya que estamos haciendo este directo en el día de hoy, en este domingo, pues mañana no subiremos vídeo porque de alguna forma va a ser este el que lo sustituya. Los miércoles de momento vamos a seguir con vídeos de las ferias y exposiciones y demás que vayamos grabando y vayamos almacenando ahí para compartirlas con vosotros. Por cierto, que ya hace un año que fuimos a Zafra, a la feria del ganado de Zafra, que tantas imágenes nos traímos de allí. Hoy finaliza la feria del ganado de Zafra. Este año, por desgracia, no hemos podido ir porque hemos tenido otros compromisos y también, por supuesto, el trabajo. Y este año nos ha sido complicado ir porque para ir a Zafra, a Extremadura, a una región que está cercana aquí a Andalucía, a Sevilla concretamente, pero así todo está a unos 200 y pico kilómetros, que se echa todo el día porque mientras llegas, vuelves y el tiempo que estés allí, y precisamente este año, por desgracia, pues no hemos tenido el tiempo que tuvimos el año pasado. Pero nada, no te preocupes, que seguiremos desplazándonos a todas las ferias y a todas las cositas que vayan celebrándose por aquí para seguir contigo los miércoles en esos vídeos que seguimos compartiendo, ¿no? También comentarte que vamos a compartir cada vez que hagamos un repaso a un modelo concreto de termostato, el esquema eléctrico. Ya os he dicho muchas veces que prácticamente casi todos los modelos son muy parecidos y algunos casi iguales. Lo único que puede variar muchas veces es que si cogemos la tabla de valores, esta tabla de valores que os menciono muchas veces, pues que en la tabla de valores ahí tenemos los parámetros y cada parámetro obedece al ajuste de una de las cosas del termostato. Como veis, esta es la tabla de valores del termostato que nos ocupa y que son todos muy parecidos, ¿no? Tengan la letra que tengan, ahí en el recuadro pues te explican que uno es para la temperatura máxima que queramos programar, otro para la temperatura mínima, otro para el diferencial entre la máxima y la mínima, otro un retardo que tienen para una vez que haya un corte de fluido eléctrico poder retardarlo para que después con una subida no se nos queme el aparato, en fin, y ya te digo, para la calibración, por eso es importante antes de hacernos un mundo, un drama con el termostato y demás, mirar bien lo que es el cuadro, la tabla de valores y por supuesto ahí también en la mayoría viene el esquema eléctrico. Pues aunque tengamos que repetirlo de vez en cuando, pues mostraremos con nuestra pizarra el esquema eléctrico, el esquema de conexiones de los diferentes termostatos que vayamos utilizando, ¿vale? Comentaros bueno, que nosotros, nuestra intención es continuar poquito a poco, paso a paso, y en cada vídeo, por supuesto, os damos las gracias a todos los que os seguís uniendo a este espacio de incubadoras caseras, a este nuestro canal de YouTube, y que cada vez que tengamos alguna noticia que comentar, pues evidentemente haremos un directo. Me gustaría comunicarlo con más tiempo, con mucho más tiempo de antelación para que seamos más y todos sepáis que vamos a hacer un directo. Pero ya digo, muchas veces tenemos las circunstancias y demás y no podemos avisarlo con tanto tiempo, con tanta antelación. De hecho, este directo que estamos haciendo, que hemos comenzado aproximadamente a las 9 de la noche, lo hemos venido anunciando a lo largo de mediodía. ¿Por qué? Porque no sabía seguro si iba a poder estar aquí con vosotros. Y anunciarlo y después fallar, pues si puedo evitarlo, no entra en nuestros planes. Pues nada, simplemente eso, que vamos a introducir este otro apartado más, que vamos a hacer vídeos hablando
de diferentes modelos de termostatos para que así tengamos un amplio abanico donde elegir, para enseñaros, mostraros todo lo que concierne a diferentes dispositivos para que así cuando vayáis, tengáis decidido qué modelo escoger, pues lo que aquí te contemos te pueda servir de ayuda a la hora de decidirte por uno o por otro, por las explicaciones me refiero, ¿vale? Cada uno según lo que vaya a necesitar. Echando un vistazo atrás también en las incubadoras que hemos hecho ya paso a paso, que han sido 5 o 6, también hemos utilizado 2 3 modelos diferentes de termostatos que también te pueden servir de ayuda. Pues nada más, que pronto empieza una semana más, que mañana, si Dios quiere, repito, no habrá vídeo porque hemos decidido hacer este directo en el día de hoy, ya el miércoles volveremos como cada miércoles y el sábado tenemos el vídeo que veis en pantalla, el vídeo de este termostato, el modelo lo tenéis ahí en la caja y ese termostato que veis ahí conectado en nuestra incubadora pequeña es el que tenéis para comenzar oficialmente este apartado. Y por supuesto os quiero saludar a todos los que habéis estado por ahí. Eleazar, Alexander, Cristian y Soledad, Ainda, Gato Salvaje, Federico Blanco, César, Chris Radfiel, Fran Morales, Rodolfo Martínez y algunos más de los primeros que imagino que estaréis por ahí y que eso, daros las gracias por estar presentes en este directo y ya me despido desde aquí. Desde aquí, buenas noches, saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía.